La vida no tiene sentido. Cada uno de nosotros tiene un sentido y nosotros se lo otorgamos a la vida. Es una pérdida de tiempo hacer la pregunta cuando tú eres la respuesta. Joseph Campbell estuvo influenciado por la psicología analítica de Carl Jung, y su extenso trabajo sobre mitología comparada y religión abarca muchos aspectos de la experiencia humana. En su obra más conocida, El héroe de las mil caras, publicada en 1949, Campbell describe el viaje arquetípico del héroe, o monomito compartido por las culturas del mundo, donde el héroe es aquel que sirve y se sacrifica. Él escribe: un héroe se aventura desde el mundo cotidiano hacia una región de maravillas sobrenaturales, allí encuentra fuerzas extraordinarias y obtiene una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar beneficios a sus semejantes. El viaje del héroe no es solamente una historia mitológica, sino que está profundamente arraigado en la condición humana. Cuenta la historia de una persona que se enfrenta a un problema difícil en la vida y su camino para resolverlo mediante una transformación personal. A veces, el cambio es intencional, nuevas relaciones, matrimonio, un nuevo trabajo, y el héroe está motivado para intentar y soportar el proceso de transformación. Otras veces, el cambio es involuntario, traumas, lesiones, rupturas de relaciones, dejando al héroe conmocionado. El viaje del héroe proporciona un modelo para todo tipo de cambio, tanto intencional como involuntario. Los pacientes a quienes se les presentó el viaje del héroe como un medio para reinterpretar su trastorno como una búsqueda heroica, en lugar de verlo como una tarea externa y estresante, cambiaron su actitud de una posición pasiva a una activa, ayudándolos a convertirse en los autores de sus propias vidas. Esto ha sido probado clínicamente en una amplia variedad de problemas, como ansiedad, depresión, trauma, adicción, trastorno de estrés postraumático y psicosis. El papel del terapeuta es guiar y apoyar el cambio personal, actuando como un mentor. Esto permite que los pacientes se conviertan en héroes de su propio proceso, ayudándolos a reconocer en qué punto de su transformación se encuentran, cómo navegar su propio camino terapéutico y cómo escribir su propia historia de cambio. En muchos mitos heroicos, la debilidad del héroe se equilibra mediante la aparición de poderosas figuras protectoras o tutelares. Un héroe central de la mitología griega es Aquiles, el más grande de todos los guerreros griegos. Cuando era niño, fue guiado por el sabio centauro Quirón, tutor de dioses y héroes, quien lo instruyó en las artes de la medicina, la música, la equitación y la caza. Carl Jung escribió en El hombre y sus símbolos lo siguiente: estas figuras divinas son, en realidad, representaciones simbólicas de toda la psique, de una identidad más amplia y completa que proporciona la fuerza de la que el ego personal carece. Su papel especial sugiere que la función esencial del mito heroico es el desarrollo de la conciencia del ego individual, el reconocimiento de sus propias fortalezas y debilidades, de una manera que lo prepare para las arduas tareas con las que la vida lo confronta. El problema significativo de la vida es una situación en la que los conocimientos y habilidades actuales del héroe dejan de ser efectivos. Para encontrar una solución, el héroe debe abandonar su mundo familiar y conocido, y aventurarse hacia lo desconocido. Los grandes problemas de la vida nos obligan a cambiar, sin embargo, muchos de nosotros somos reacios a hacerlo porque no queremos sacrificar nuestra comodidad. Ignorar estos asuntos forma obstáculos inconscientes que nos llevan a un empobrecimiento de nuestra personalidad e inhiben el desarrollo de las buenas cualidades que permanecen dormidas en nuestra psique, haciendo que nuestra sombra sea más oscura y densa. Perdemos el control de nuestra vida y nos convertimos en marionetas de la existencia. Como escribe el filósofo estoico Séneca, el destino guía a quienes están dispuestos y arrastra a quienes se resisten. Es como si uno siguiera viviendo, pero siendo arrastrado por cadenas o nadando contra la corriente del río. Esta es una actitud característica de la persona neurótica, una barrera falsa creada por uno mismo que provoca sufrimiento debido a un conflicto interno, con el propósito de evitar enfrentar decisiones difíciles de la vida. Campbell nos dice que los mitos heroicos proporcionan al individuo inspiración para aspirar. Los mitos tienen la capacidad de conectar lo cotidiano con lo eterno, de otorgar significado a lo mundano. En El héroe de las mil caras, Campbell identificó que el viaje del héroe ocurre en 3 fases secuenciales: separación, iniciación y retorno. Estas fases se dividen a su vez en 17 etapas secundarias. Sin embargo,
Utilizaremos la adaptación más popular y moderna realizada por Christopher Vogler, detallada en su obra El viaje del escritor, inspirada en Campbell. Vogler propone un viaje del héroe compuesto por 12 etapas. La primera etapa del viaje del héroe es el mundo ordinario, que hace referencia a la vida familiar de una persona, su rutina diaria, las tensiones y alegrías del trabajo, la familia y las conexiones sociales. Una característica común es una creciente conciencia de que algo no está del todo bien, de que la vida parece carecer de algo. Por ejemplo, un empleado puede darse cuenta de que el disfrute de su trabajo ha disminuido durante algún tiempo, pero las exigencias del día a día o la preocupación por encontrar otro empleo lo llevan hacia una situación cada vez más estresante, por lo que se aferra a su mundo ordinario. La fase de separación del viaje del héroe comienza con la segunda etapa, la llamada a la aventura. Se trata del momento en que la vida interrumpe el equilibrio del mundo ordinario y obliga al individuo a enfrentarse a una transformación. Hasta entonces, el héroe vive dentro de una identidad conocida, una rutina, un conjunto de relaciones, creencias y hábitos que le proporcionan una sensación de estabilidad. La llamada rompe esa estabilidad y nos enfrenta a una pregunta inevitable. ¿Acaso seguirás siendo la persona que has sido hasta ahora, o te convertirás en alguien nuevo? Como mencionamos brevemente antes, Campbell observó que esta llamada puede adoptar formas muy distintas. Algunas son involuntarias y llegan sin haber sido elegidas. El descubrimiento de una infidelidad, la muerte de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad, la pérdida del empleo, un accidente o una crisis económica. En estos casos, el individuo no busca el cambio irrumpe en su vida y lo obliga a abandonar el territorio conocido. Otras llamadas son intencionales, la persona decide iniciar una nueva carrera, emprender un negocio, mudarse de ciudad, casarse, tener un hijo, comenzar una búsqueda espiritual. Aunque estas decisiones son elegidas libremente, también implican una ruptura con la identidad anterior. En ambos casos, la llamada a la aventura produce un mismo efecto psicológico. Separa a la persona de aspectos fundamentales de su vida anterior. Aquello que antes parecía suficiente deja de serlo. Las estrategias que habían funcionado durante años comienzan a mostrar sus límites, y el individuo experimenta una sensación de incertidumbre, vulnerabilidad y ansiedad. La reacción más común ante esta irrupción es la resistencia. Campbell llamó a esta tercera etapa, el rechazo de la llamada. El héroe duda, posterga, racionaliza y busca cualquier argumento que le permita permanecer donde está. Es fácil reconocer esta etapa en la vida cotidiana. Una persona permanece durante años en un trabajo que detesta porque teme no encontrar otro, alguien continúa en una relación destructiva porque teme la soledad. Esta etapa es crucial porque revela el costo del crecimiento. Cambiar significa atravesar un periodo de desorientación en el que las viejas certezas dejan de sostenernos, mientras que las nuevas todavía no existen. Sin embargo, permanecer indefinidamente en esta etapa tiene consecuencias. La energía psíquica queda bloqueada, aparece una sensación de estancamiento, disminuye la motivación y las relaciones comienzan a deteriorarse. Lo que al principio parecía una estrategia de protección termina convirtiéndose en una forma de sufrimiento. Jung advirtió que aquello que evitamos conscientemente suele regresar desde el inconsciente con mayor fuerza. Cuando el héroe reconoce que no puede resolver el problema utilizando únicamente los recursos que posee, aparece la cuarta etapa, el encuentro con el mentor. El mentor es uno de los arquetipos más importantes descritos por Jung y desarrollado por Campbell. Representa la figura del sabio, del guía que ha recorrido antes el camino y puede ofrecer orientación cuando el héroe se encuentra perdido. En la mitología griega, Aquiles es educado por el centauro Quirón. En la tradición artúrica, Merlín guía al joven Arturo, y en la Odisea, la diosa Atenea orienta y protege a Telémaco en su camino hacia la madurez y el descubrimiento de sí mismo. El mentor no elimina el peligro ni resuelve el conflicto por el héroe, su función es distinta. Proporciona perspectiva, entrenamiento, disciplina, conocimiento, confianza. Es decir, aquello que permite pasar de la parálisis a la acción. En términos psicológicos, el mentor ayuda al individuo a descubrir recursos internos que todavía no reconoce en sí mismo. Estas figuras tutelares no tienen por qué ser personas físicamente presentes. Pueden ser un padre, un maestro, un terapeuta, un entrenador,
un amigo, un libro, un filósofo, un personaje histórico, incluso una experiencia espiritual. Muchas personas encuentran a su mentor en la obra de Marco Aurelio, Nietzsche, Jung o Dostoyevsky, otras lo encuentran en un familiar cuya vida encarna el tipo de persona que desean llegar a ser. Cuando el héroe acepta la llamada y decide actuar, comienza la segunda gran fase del viaje, la iniciación. Su primera etapa es el cruce del primer umbral. Este es el momento en que el héroe abandona el refugio del mundo ordinario y entra en el mundo especial. En la vida real, cruzar el umbral puede significar presentar la renuncia, mudarse a otro país, iniciar un tratamiento médico, pedir ayuda psicológica, terminar una relación, comenzar una empresa o tener una conversación que se ha evitado durante años. Es el instante en que ya no es posible seguir viviendo exactamente como antes. Campbell utiliza con frecuencia la imagen del dragón para describir aquello que espera al otro lado del umbral. El dragón representa el miedo fundamental del héroe, el fracaso, el rechazo, la pérdida, la humillación, la incertidumbre o un recuerdo traumático que ha sido evitado durante mucho tiempo. Cruzar el umbral significa dejar de huir de ese dragón y comenzar a enfrentarlo. Una vez dentro del mundo especial, el héroe entra en la sexta etapa, las pruebas, los aliados y los enemigos. Aquí debe aprender nuevas habilidades, cometer errores, soportar fracasos y adaptarse a circunstancias desconocidas. Cada prueba revela una limitación y, al mismo tiempo, desarrolla una capacidad que antes permanecía dormida. Un emprendedor aprende a tolerar la incertidumbre financiera, una persona que se recupera de una adicción aprende a convivir con el deseo sin obedecerlo, alguien que ha perdido a un ser querido aprende gradualmente a vivir con el dolor sin dejar que éste destruya toda su existencia. En esta etapa aparecen también los aliados, personas, instituciones, hábitos o prácticas que sostienen el proceso de cambio. La familia, los amigos, un terapeuta, un grupo de apoyo, una comunidad espiritual, una rutina de ejercicio o una disciplina de estudio pueden convertirse en fuerzas que reducen el aislamiento y aumentan la resiliencia. Del mismo modo aparecen los enemigos, que no siempre son personas. A menudo son patrones internos, el perfeccionismo, la procrastinación, la autocrítica excesiva, el resentimiento, el miedo al juicio ajeno, la necesidad de controlar todo. El héroe descubre que una parte importante del combate ocurre dentro de sí mismo. Una de las lecciones más importantes de esta etapa es que la vulnerabilidad deja de ser un signo de debilidad y se convierte en una condición para el crecimiento. Pedir ayuda, admitir el miedo y reconocer la ignorancia permite acceder a recursos que permanecen inaccesibles para quien insiste en aparentar fortaleza absoluta. Después de numerosas pruebas, el héroe llega a la séptima etapa, la aproximación a la cueva más profunda. La cueva simboliza el lugar donde habita el conflicto central del viaje. Es el espacio interior que hemos evitado durante años, el trauma no resuelto, la culpa, el duelo, el miedo al abandono, el sentimiento de insuficiencia o cualquier verdad sobre nosotros mismos que preferiríamos no enfrentar. Antes del enfrentamiento definitivo, el héroe se prepara, reúne a sus aliados, fortalece sus habilidades y comprende que ya no puede retroceder. En términos psicológicos, esta etapa representa el momento en que la persona acepta que la transformación requerirá abandonar definitivamente una antigua identidad. Todo el viaje anterior ha sido una preparación para este descenso. El héroe ya no es quien era cuando recibió la llamada, pero todavía no se ha convertido plenamente en quien puede llegar a ser. Se encuentra en el umbral de una muerte simbólica, la desaparición de una versión antigua de sí mismo, condición necesaria para que nazca una nueva. Cuando el héroe está preparado, enfrenta la octava etapa, la prueba suprema. Esta es la mayor dificultad hasta ese momento, el instante en el que todo parece perdido para el héroe. De hecho, aquí muchos sienten que han vuelto al punto de partida. Afortunadamente, los aliados han presenciado este gran fracaso y están presentes para ayudar al héroe. Con el paso del tiempo, los enfrentamientos repetidos con el dragón conducen a una comprensión cada vez mayor. Aquello que antes parecía imposible ahora se vuelve posible. Después de enfrentarse a lo desconocido y derrotar al dragón, el héroe experimenta una muerte y un renacimiento psicológico. Muere una antigua versión de sí mismo y nace una nueva versión más capaz. El héroe obtiene nuevos conocimientos y recibe esto como su recompensa, la novena etapa.
Pero el viaje todavía no ha terminado. Ahora comienza la tercera fase, el retorno. En la 10ª etapa, el camino de regreso, el héroe debe conservar su recompensa y regresar al mundo ordinario, pero durante el trayecto se enfrentará nuevamente a enemigos y dragones. Sin embargo, el héroe sabe que ya no existe un camino de regreso y encuentra la motivación para continuar avanzando. En la 11ª etapa, la resurrección, el héroe agotado debe experimentar una segunda muerte psicológica, viviendo una resurrección que integra los atributos de su antiguo yo con los nuevos conocimientos obtenidos durante el viaje y las enseñanzas de los personajes que ha encontrado a lo largo del camino de la vida. Pasa de la dependencia a la responsabilidad, del silencio a encontrar su propia voz. El héroe aumenta su resiliencia y aprende a regular el miedo, la tristeza y otras emociones que aparecen cuando decide actuar. Ahora está purificado de la tierra de los muertos y puede regresar a casa, dando paso a la 12ª y última etapa, el regreso con el elixir. El elixir es la recompensa final obtenida durante el viaje del héroe. Es algo que el héroe puede compartir con los demás, o algo con el poder de sanar, sabiduría, amor o simplemente la experiencia de haber sobrevivido al mundo especial. El héroe regresa a su mundo ordinario con una nueva identidad, después de haber enfrentado peligros terribles e incluso la posibilidad de la muerte, pero ahora observa con esperanza el comienzo de una nueva vida. Este proceso no es simplemente un camino lineal que ocurre una sola vez, sino en realidad un ciclo que se repite durante toda la vida. Campbell escribe: una y otra vez eres llamado al reino de la aventura, eres llamado hacia nuevos horizontes. Cada vez aparece el mismo problema. Y si, finalmente te atreves, los peligros estarán allí, pero también estará la ayuda, así como la realización o el fracaso. Esta comprensión de ver la vida como un viaje del héroe permite que el caos y los desafíos de la existencia tengan cierto orden y propósito. Nos ofrece un hermoso marco para enfrentar los problemas de la vida. Un acontecimiento no deseado puede verse como una llamada a la aventura. Los momentos difíciles de la vida pueden interpretarse como el enfrentamiento con nuestro propio dragón. Cuando completamos estos desafíos, recibimos una recompensa, transformándonos en una nueva versión de nosotros mismos, con un elixir que nos permite compartir con otros la experiencia de nuestro propio mundo especial. El viaje del héroe es la búsqueda de encontrar aquello interior que, en esencia, eres. Una de las frases más repetidas de Campbell es: sigue tu dicha. Tal como escribe, si sigues tu dicha, te colocas en una especie de camino que siempre estuvo allí, esperándote, y la vida que deberías estar viviendo es precisamente la vida que estás viviendo. Cuando puedes ver esto, comienzas a encontrarte con personas que están dentro de tu campo de dicha, y ellas te abren puertas. Yo digo, sigue tu dicha y no tengas miedo, porque las puertas se abrirán donde no sabías que existían. Seguir la propia dicha no significa simplemente hacer aquello que nos gusta hacer, y mucho menos hacer únicamente aquello que otros nos dicen que debemos hacer. Significa buscar profundamente dentro de uno mismo, e identificar esa búsqueda o necesidad ardiente por la cual realmente sentimos pasión, entregándonos completamente a ella, y permitiendo que lo demás siga su curso. Jung escribe: las personas dicen que aquello que todos buscamos es un sentido para la vida, pero no creo que eso sea realmente lo que buscamos. Creo que lo que buscamos es una experiencia de estar vivos, de modo que nuestras experiencias vitales en el plano puramente físico tengan resonancia con nuestro ser más profundo y con la realidad, permitiéndonos sentir realmente el éxtasis de estar vivos. Este sentimiento de éxtasis o dicha está relacionado con el viaje del héroe que enfrentamos diariamente en esta vida. Campbell escribe: la experiencia de la eternidad aquí y ahora es la función de la vida. La eternidad no es algún momento futuro, la eternidad ni siquiera es un largo periodo de tiempo. La eternidad no tiene relación con el tiempo. La eternidad es esa dimensión del aquí y ahora que todo pensamiento basado en términos temporales nos impide ver. La experiencia de la eternidad aquí y ahora, en todas las cosas, ya sean consideradas buenas o malas. El cielo no es el lugar donde se tiene esta experiencia, aquí es donde se tiene esta experiencia. Pues como nos enseña Jung, cuando comprendes que la eternidad está presente aquí y ahora, que está dentro de tu posibilidad de experimentar la eternidad de tu propia verdad y existencia, entonces comprendes lo siguiente: aquello que eres nunca nació y nunca morirá.